Bueno, mi hermano, la pregunta que hace un ateo es la siguiente. Si Dios creó las plantas al tercer día y los astros como el sol, la luna y las estrellas las creó al cuarto día, la pregunta es, ¿cómo las plantas podrían sobrevivir sin el proceso de fotosíntesis? Mi hermano, antes de poder responder esta pregunta, yo quiero comenzar primeramente sobre los adventistas que piensan que no tiene alguna importancia de responder esta clase de preguntas que se hacen los ateos y los agnósticos. Hay gente que dice que esto no tiene nada que ver con verdad presente, hay que enfocarnos solamente en las profecías, el santuario, algo que es totalmente cierto, pero sin embargo la Biblia también apoya de que nosotros como adventistas somos responsables también de defender toda clase de preguntas, la cual tienen que ser respondidas a través de la palabra de Dios. Hermanos, vamos a leer ese texto que está en la Biblia en Tito capítulo 1. Note lo que dice el libro de Tito, el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 9, hermanos. Tito capítulo 1, versículo 9 dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Escuche cómo dice: para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer, dice, a los que contradicen. Note cómo termina el texto bíblico. Dice, para convencer a los que contradicen. Note, como los ateos, ellos dicen, no, es que la Biblia se contradice porque ¿cómo es que Dios creando en el tercer día las plantas va a sobrevivir sin proceso de fotosíntesis hasta el siguiente día donde fue creado el sol? O sea, es una pregunta inteligente. Así que si usted es un adventista que realmente se dice ser adventista, seguidor de Dios, déjeme decirle que usted tiene que estar preparado para esta clase de preguntas, la cual le va a preguntar un ateo o un agnóstico. Mi hermano, quiero que nos enfoquemos antes de responder esa pregunta, lo que hace estas clases de personas, dirigirme a las personas también adventistas que dicen que no es necesario hablar de este tema. Ya vimos un texto de que realmente es importante, pero quiero mostrar otro. Vamos a Colosenses capítulo 2. Note lo que dijo Pablo en Colosenses capítulo 2, y vamos a leer el versículo 8. Dice de la siguiente manera: mirad que nadie los engañe por medio de filosofías, mire cómo dice, y huecas sutilezas basadas en tradiciones de hombres. Note, si Satanás utiliza la filosofía para poder engañar el método evangélico, el método de la predicación del evangelio, entonces ¿yo qué tengo que hacer para que los hermanos no sean engañados? Lógicamente, enseñar y desenmascarar a Satanás. Pablo también había dicho en otra referencia bíblica de que a Satanás no se le puede ignorar las maquinaciones, o sea, no hay que ignorar lo que Satanás siembra también en el corazón de una persona, en esta ocasión, las dudas. Así que mi hermano, quiero leer este mismo pasaje, pero en la versión católica, Dios habla hoy. Escuche cómo dice Dios habla hoy en Colosenses 2:8. Tengan cuidado, dice. No se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos. Mire cómo dice, más explícitamente claro lo dice acá. Pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de hombres, dice, y en los poderes que dominan en este mundo. Mi hermano, estamos hablando de filosofía. Aproximadamente esto se creó en el año cuarto antes de Cristo, en la antigua Grecia. Ustedes saben perfectamente el tiempo de Sócrates, toda esa vaina. De hecho, hay algo que me llama la atención y es que Elena White dice que Pablo, note, o sea, el mismo que está hablando en la referencia de las citas que estoy diciendo, Elena White dice que Pablo es mayor que Sócrates. O sea, hablando del padre de la filosofía, podemos decir que es Pablo, claro, aparte de Cristo, porque Cristo sabemos perfectamente que Él es el mayor y el líder o el maestro de todos. Mi hermano, algo me impresiona mucho con respecto a esto, y es de que llegando a este punto y teniendo en claro para responder las inquietudes de incluso cristianos de por qué la importancia de hacer esto, ahora sí vamos a enfocarnos a la pregunta que hace las personas ateas.
Primero, vamos a leer el texto bíblico donde dice que Dios creó las plantas y toda la vegetación en el tercer día. Entonces vamos a leer Génesis el capítulo 1. Leamos Génesis capítulo 1 y vamos a leer el versículo 11. Dice: Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su especie. Vamos al versículo 13 de una vez. Versículo 13 dice: y fue la tarde y la mañana el tercer día. Note, o sea que los ateos tienen razón. Los ateos también estudian la Biblia. ¿Tiene lógica lo que dice la pregunta? La tiene. Ahora, note lo que sucede en el cuarto día. Génesis 1:14. Luego dijo Dios: haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, que sirvan de señales para las estaciones, los días y los años. Versículo 19. Y fue la tarde y la mañana, dice, del cuarto día. Hermanos, esto nos hace entender algo muy interesante. Que una persona atea o agnóstica, bueno, yo quiero aclarar aquí un punto. Una persona atea es realmente que dice ya no creer en Dios y punto. Mientras que un agnóstico es una persona que no cree realmente en Dios, pero tampoco niega la posibilidad de que Él no exista. Entonces, él está como en ese punto medio. Entonces, hermanos, a estas personas que realmente quieren saber la respuesta es porque quieren saber cuál es la verdad. Por ende, mi hermano, hay ateos o agnósticos que hacen esta clase de preguntas porque realmente quieren saber cuál es la verdad. Y por ende estos ateos o estas personas prueban la Biblia, hermanos, y eso hasta es correcto. La misma Biblia dice que aún tiene que probarse todo espíritu que albergue en este mundo, toda creencia, toda tradición debe ser probada. ¿Dónde leemos eso? Vamos a leer Primera de Juan capítulo 4, hermanos. Note lo que dice Primera de Juan capítulo 4, versículo 1 dice: amados, no crean a todo espíritu. Note, está haciendo lo correcto esas personas que nos preguntan a nosotros, nos tienen que probar. No crean a todo espíritu, sino que prueben a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hermano, mire, muchas personas ateas hay en este mundo por culpa de muchas doctrinas evangélicas. Muchas personas no creen en Dios por malos ejemplos que se han obtenido a través de los mismos cristianos. Hay gente que es agnóstica porque le ve más sentido lo que le enseña la universidad, los colegios, en vez de estudiar por su propia cuenta qué es lo que realmente dice la Biblia y qué es lo que dice la ciencia. Mi hermano, mire, yo ya he hablado anteriormente, para que lo vea en mi canal de YouTube, cómo es que la ciencia y la Biblia ambos encajan perfectamente uno con el otro, no se contradicen. Y aunque yo ya hablé de ese tema aparte, yo voy a recalcar aquí un punto pues para darles un ejemplo para ilustrarlo. La ciencia dice que nosotros tenemos los componentes de la Tierra, tenemos los mismos componentes: hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno. Y lo interesante es que la misma Biblia también ya lo había dicho más de 5.000 años atrás, a través de Moisés en el libro de Génesis, cuando Dios dice: del polvo eres y al polvo volverás. Hermano, tremendo. Y eso que era solamente un ejemplo. Veas en mi canal en YouTube, en Adventista Actualizado, las pruebas científicas, la cual le responde a los ateos de cuál la Biblia ya tenía razón, mi hermano. Así que es correcto cuando una persona le haga esta clase de preguntas, pero mientras tanto, hermanos, hay gente que le hacen esta clase de preguntas no para aprender, sino para contradecir la creencia cristiana, o la creencia, más bien yo podría decir, bíblica. Me gusta más decirlo como de esa manera. Hermanos, la ciencia no es mala. Al contrario, al ver que la Biblia apoya la ciencia, tenemos que también tener un fundamento a través de la ciencia y que vaya siendo respaldado incluso por la misma Biblia. Les voy a dar un detalle con respecto a esto, hermanos. Dios utilizó, según la Biblia, a 4 jóvenes. Note, puede ser usted que está viendo la pantalla. Hermano,
4 jóvenes Dios utilizó y les dio mucho entendimiento y ciencia en cualquier rama, hermanos. O sea, puede ser arqueología, ciencia, psicología, medicina, etcétera. Leamos ese relato tan interesante en Daniel capítulo 1. Leamos Daniel capítulo 1 y vamos a leer el versículo 17. Entonces, Daniel capítulo 1, verso 17 dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras, y dice, y ciencias, note, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. O sea, con razón, él comprendía. Mi hermano, mire, acá hay algo que nos relata muy interesante, y es que la Biblia no puede contradecir la ciencia. Otro texto dice, Proverbios 19:2 dice que el alma sin ciencia no es buena. Daniel 12:4 dice que en el tiempo del fin la ciencia aumentaría. Y bíblicamente, esos son para los hermanos que entienden esto, bíblicamente el tiempo del fin comenzó también en 1844. La ciencia a partir de ese año a hoy en día comenzó, o sea que empieza no solamente el juicio investigador, no solamente el procedimiento del fin del mundo, sino también la ciencia aumentaría, porque eso está en el contexto del libro de Daniel, Daniel 8:14, a través del juicio investigador. Hermanos, vamos ahora sí a responder a esta pregunta. Si Dios creó las plantas al tercer día, ¿cómo sobrevivirían sin el proceso de fotosíntesis hasta el día siguiente, cuando realmente todavía no había sol? Hermanos, la ciencia dice, según los estudios botánicos, de que las plantas pueden sobrevivir hasta 24 horas sin necesidad de luz solar. Y ojo, y hasta depende de la planta, porque hay plantas que duran mucho más tiempo, 3 días, una semana, dependiendo de la planta. Eso nos hace entender que no contradice la historia bíblica cuando Dios crea el sol en el 4.º día. Ahora, eso es lo que dice la ciencia, los estudios botánicos, que son los estudios de las plantas y todo esto. Ahora, mi hermano, ¿sabe que la Biblia, a pesar del punto de vista lógico para poder responder esta pregunta, que la Biblia le da la razón, que la ciencia le da la razón, la Biblia también ya lo había dicho? Vamos a leer Romanos capítulo 6, hermanos. Note que la Biblia también tiene una respuesta. Romanos capítulo 6 y el versículo 23. Note cómo dice: porque la paga del pecado es muerte. Yo le pregunto a mi amigo, ¿en la creación había pecado? No. Porque el pecado vino después, cuando Dios terminó toda la creación, creó al ser humano y el ser humano accedió. Por lo tanto, si no había pecado, no había muerte. Y si no hay muerte, quiere decir que las plantas no necesitaban del proceso de fotosíntesis para sobrevivir. No, hermanos, tremendo como la misma Biblia se explica. ¿Me hice entender? Note, tanto la Biblia como la ciencia, los dos armonizan perfectamente para una sola respuesta, hermanos. Ahora, quiero ilustrar esta respuesta con lo que dice la sierva del Señor, Elena White, en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 769, párrafo 2. Mi hermano, de pronto si usted no conoce quién es el tema de Elena White, nosotros como adventistas creemos de que es una profeta que Dios levantó, la cual yo quiero que usted vea también en mi canal de YouTube, pruebas de que Elena White realmente fue una profeta de Dios y dejó esos escritos para ilustrarnos lo que dice la palabra de Dios, no para crear una nueva Biblia. Así que mi hermano, véalo, porque eso también está explicado a punta de solo Biblia, así como lo estamos presentando aquí también. Dice ella en el libro de Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 769, párrafo 2, dice: Dios es el autor de la ciencia. Note, hasta ella misma también lo corrobora. La investigación científica abre la mente vastos campos de pensamiento e información, o sea, ella también apoya el lado científico, capacitándonos para ver a Dios, dice, en sus obras creadas. La ignorancia puede intentar apoyar el escepticismo apelando a la ciencia,
Pero en vez de sostenerlo, la verdadera ciencia revela con nuevas evidencias la sabiduría y el poder de Dios, hermanos. Qué tremendo. Entre más la ciencia investiga, más ya estaba escrito en la Biblia, hermanos. Confirma todo al pie de la letra lo que estaba en la Biblia. Sigue diciendo ella, debidamente entendida, la ciencia y la palabra escrita concuerdan, dice ella, y cada una derrama luz sobre la otra. Juntas nos conducen a Dios enseñándonos algo sobre las leyes sabias y benéficas por medio de las cuales Él obra. Claro, hermanos, con razón las plantas no morían al tercer día sin necesidad de sol, porque no había pecado, hermanos. ¿Cómo podemos explicar eso cuando la misma ciencia también lo había confirmado? Tremendo. Ahora, cuando usted le responde esta clase de pregunta a los ateos, a los agnósticos, ellos tienen más dudas, mi hermano. Usted no crea que por responderle una pregunta ya usted se lo ganó para Dios. Mire que una de las preguntas que estas personas hacen es de ¿por qué Dios no quita la maldad en este mundo? Hermano, vamos a ver lo que dice la Biblia del por qué no lo hace, para que cuando alguien le haga esa clase de preguntas, usted pueda tener un escrito está. Vamos a Santiago capítulo 4, hermanos. Note lo que dice Santiago capítulo 4 y vamos a leer el versículo 8. Dice, acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Mire cómo dice, el problema ¿dónde está? En las personas que son las que se quieren alejar de Dios. Note, ahí dice el texto, pecadores, límpiense las manos y vosotros los de doble ánimo. Note, los hipócritas. Purifiquen, dice, vuestros corazones, mi hermano. Tremendo texto. O sea que cuando una persona le pregunta a usted, ¿por qué Dios no quita la maldad de este mundo? Sencillamente porque el ser humano no quiere saber nada de Dios. Dígame, mi hermano, cuando usted busca una persona, hablemos en el sentido del noviazgo, y esa persona lo ignora, esa persona no quiere saber nada de usted deja de insistir, lógicamente. Deja de estar detrás de esa persona. Sea una mujer, sea un hombre, deja de estar detrás de esa persona. Dios, al tener esos sentimientos, porque el ser humano fue creado a imagen de Él, Él también dice, como no me quieren, Él se aleja, hermanos. Note que aquí está la promesa bíblica, lo vuelvo a leer. Acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. O sea, note esa promesa tan interesante que está diciendo el texto bíblico. Por lo tanto, mi hermano, ¿dónde está Dios cuando realmente más lo necesitamos? Dice la gente, usted le puede responder, está donde usted lo dejó por última vez. ¿Cuándo fue? Cuando usted lo dejó fuera de su corazón, mi hermano. Ahí está Dios, fuera de su corazón, fuera de su vida. Le voy a leer otro texto bíblico. Vamos a Efesios capítulo 4. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 22. Dice aquí Pablo, Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, note, la pasada manera de vivir. Despojaos del viejo hombre, o sea, se está refiriendo de la antigua persona que usted era. Si usted es una persona mala, las cosas que usted sabe que puede hacer daño, despójese, dice el texto bíblico. Dice que está corrompido por los deseos engañosos, mi hermano. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y aquí Pablo lo vuelve a decir. Dice que este viejo hombre está corrompido por deseos engañosos. Hermano, para mí tener dos mujeres significa ser más hombre, incorrecto. Porque eso es lo que enseña la sociedad hoy en día, eso es lo que nos creemos. Entre más mujeres salgamos, con las mujeres con las que más nos socialicemos, eso me hace ser más hombre. Pero ahora pongamos la otra cara, la mujer que dice, los hombres que a mí más me caigan, soy yo más empoderada. Tremenda ideología tan satánica que le está metiendo el mismo diablo, hermanos. Todo por exaltación y vanagloria de la misma persona. ¿Me estoy haciendo entender? Hermanos, note lo que sigue diciendo en el versículo 23. Renueven el espíritu de vuestra mente. O sea, ¿por qué hay tanta maldad en este mundo? Por nuestra mente, hermanos. Nosotros somos los que tenemos este mundo un caos lleno de maldad. No queremos buscar de Dios, seamos cristianos o no seamos cristianos. No queremos buscarlo. Hermano, ¿sabe que yo me puse a investigar
¿Qué decía la ciencia con respecto a este comportamiento también de los seres humanos? O sea, porque cada vez más las generaciones o el mundo que va pasando en general tiene esa adicción de cada vez más hacer el mal. Y mire que me encontré una respuesta aún a través de la luz de la ciencia. Note lo que dice los investigadores de la universidad bueno, hermanos, yo por el inglés no es que sea bueno, que está en Dinamarca, la Universidad de UIM y la Universidad de Königlich Landau, que ambas están dirigidas en Alemania. Este artículo salió en el 2018. Escuche lo que dice. Estos investigadores han decidido llamar a este núcleo oscuro de donde nacen todos los rasgos negativos. Note, la misma ciencia sabe perfectamente que el ser humano nace con tendencias negativas, dice, la cual ellos le llaman el factor oscuro de la personalidad o el factor D. Un investigador llamado Ingo Settler, que es el coautor del estudio en la revista de Psychological Review, escribió lo siguiente, escuche lo que dice. En una persona determinada, el factor D o el factor malo de la persona puede manifestarse principalmente como narcisismo. Escuche cómo dice, una persona nace con esas tendencias, psicopatía o uno de los otros rasgos oscuros, o incluso dice él en unas combinaciones de estos. Este se debe a que el factor D o el factor malo indica la probabilidad de que una persona se involucre en un comportamiento asociado con uno o más rasgos oscuros, dice él. En la práctica, esto significa que una persona que muestra un comportamiento malévolo particular, dice él, como cuando le gusta humillar a las otras personas, le gusta la venganza, le gusta hacer quedar mal, dice que tendrá una mayor probabilidad de participar en otras actividades malas, como hacer trampas, hermano. Note cómo dice, trampas. ¿Alguna vez usted ha hecho trampa en un juego? Note, lo dice él. Científico, dice trampas, mentir o robar. Y sabe que esto no es casualidad saber que la misma Biblia, note, ese artículo fue en el 2018 que salió, la misma Biblia hace 2000 años atrás aproximadamente ya lo había dicho. Vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 3. Note lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 7. Escuche cómo dice. También debe de saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos. Note lo que decía la ciencia. Ávaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, dice, desobedientes a los padres. Dice, personas ingratas, impías, que sin afecto natural, dice, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, dice, enemigo de lo bueno, hermanos. Note, todo lo que tiene un rasgo de una naturaleza humana, hermanos, lo malo. Y note que dice, en los postreros días, o sea que si siempre hemos venido con una tendencia al mal, eso significa de que siempre hemos venido con una decadencia de mal a en peor. Note lo que dice el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea, hay gente que aparenta ser bien, pero no lo es. Dice la Biblia, a estos evítalo, 1 Timoteo 3:5, mi hermano. Tremendo como la Biblia todo lo tiene que decir al pie de la letra antes de la ciencia. Ahora, respondamos otra pregunta. Una persona agnóstica, yo recuerdo una vez que me preguntó a mi hermano, y antes de decirle la pregunta, ¿sabe por qué a mí me gusta estudiar esto? Yo les voy a decir algo, hermanos. Yo conocí a una persona muy especial del mundo y esta persona era agnóstica. O sea, tremendas preguntas que me hacía, y estas preguntas que esa persona hacía me hacían mucho estudiar para saber cuál era la respuesta según a la luz de la Biblia. Me sorprende que aún adventistas, cristianos, se hagan estas mismas preguntas siendo miembros de iglesia. O sea, ¿cómo van a saber eso? ¿Cómo se van a preguntar eso más bien? Si se supone que conocemos, estudiamos y no nos tenemos que poner en duda del por qué Dios permite esto. Listo, se le entiende a un agnóstico, a alguien que no sabe, pero nosotros haciéndonos esas preguntas. Y una de esas preguntas, hermanos, hasta cristianos se las hacen. ¿Por qué Dios permite las muertes? No es que es un Dios de amor, entonces. ¿Por qué permite las muertes de bebés inocentes? De una persona que no tenía nada que ver con cierto hecho
y fue la culpable ante su muerte. Hermanos, para poder responder esa pregunta, vamos a dividirlo en diferentes categorías. Hablemos primero de las guerras. ¿Por qué Dios permite o por qué Dios hace que suceda las muertes en las guerras? Vamos a leer Santiago capítulo 4, hermanos. Santiago capítulo 4, versículo del 1 al 3 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Note, ahí está respondiendo. ¿No es de vuestras pasiones? ¿De dónde viene? De vuestras pasiones, de nuestro corazón, de nosotros mismos, las cuales combaten en vuestros miembros, dice. Versículo 2 complementa diciendo: codicias, pero no tienes. Matas, note, y ardéis de envidia y nada podéis alcanzar. ¿Por qué Dios lo permite entonces, según este texto bíblico? Porque somos nosotros los que queremos pelear. No es Dios, ojo, Él no provoca la guerra. El texto dice, ¿y quién no sabe eso, mi hermano? ¿Quién no sabe eso? Hasta alguien que nunca ha leído la Biblia, por razón lógica, sabe perfectamente que las guerras es un tema de negocio, de poder. De hecho, mi hermano, es tan triste saber que la gente que muere en combate, entre ellos se asesinan, ni siquiera odiándose. Solamente siguen órdenes de los superiores, hermanos. Ir a una guerra tan solamente por una orden y matar a una persona que realmente usted ni conoce ni odia. Hermanos, tremendo lo que estamos viendo en este momento. Yo le quiero reiterar algo, mi hermano, y lo que pasa es que el estándar de Dios es tan alto, imagínese, que para Dios el asesinato ya se cuenta cuando usted odia a una persona. No necesariamente tiene que matarlo físicamente para ser un asesino. Leamos 1 de Juan capítulo 3. 1 de Juan 3:15 dice de la siguiente manera: todo aquel que odia a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida, dice, tiene vida eterna permanente en él. Voy a leer este mismo texto en la versión Dios habla hoy en la católica. Dice: todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un asesino, dice. Note, me gusta mucho la Biblia católica, lo especifica mucho más. Y ustedes saben que ningún asesino, dice, tiene la vida eterna en él. Hermanos, pregunta respondida. Ya sabemos el por qué entonces Dios permite las guerras. Note, Él no las provoca, permite, pero ¿por qué? Por causa de nosotros mismos, hermanos. Ahora, pongamos el caso más extremo. Yo sé que estamos hablando en el tema de las muertes, pero ¿qué pasa con alguien de una persona que es violada, por ejemplo? Yo quiero que leamos un caso en la Biblia que se relata este hecho. Vamos a 2 de Samuel capítulo 3, hermanos, el hecho de una persona violada. 2 de Samuel, el capítulo 13, y vamos a leer el versículo 14. 2 de Samuel 13, 14 dice de la siguiente manera: pero él no la quiso oír, hablando del hermano, y como podía más que ella, o sea, era más fuerte, la violentó y se acostó con ella. Note, la violentó, hermanos. En otras traducciones de Biblia, en el hebreo significa que la violó. No le está dando un maltrato físico, sino que la violó. Y dice, y se acostó con ella. O sea, hubo una violación claramente. Ahora, ¿por qué Dios permitió esto? Antes de preguntarnos eso, yo quisiera también hacer una pregunta, y es: ¿por qué la violó? O sea, ¿por qué el mismo hermano... el mismo hermano de sangre tenía estos pensamientos, hermanos? Y sabe que la respuesta se encuentra porque este hermano tenía tendencias depravadas sexuales hereditarias de los papás. Note, la maldad se hereda. Ojo, no el pecado. El pecado no se hereda porque el pecado es transgresión de la ley. Lo que se hereda es la naturaleza del mal de nuestros padres, de nuestros abuelos, de la descendencia. Eso es lo que se va heredando. Por ejemplo, usted no nace borracho, usted se hace borracho. Usted no nace siendo un asesino, usted se vuelve asesino. Con el tiempo es que usted desarrolla esa maldad que va teniendo dentro de uno. Entonces, lo que pasó con Amón, que fue el hermano que violó en este caso a Tamar. Hermanos, Amón tenía esta descendencia depravada por parte de los papás. ¿Cómo sabemos eso? Y se lo voy a demostrar. Vamos a leer el caso del papá.
David, en este caso era que se llamaba. Note la inclinación al mal que él tenía. Vamos a 2 de Samuel capítulo 11. Note lo que dice 2 de Samuel capítulo 11, versículo 2 al 4 dice: un día al caer la tarde se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Note, David, el papá. Cuando vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Note, esa mujer no era su esposa. Note lo que dice el versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elín, mujer de Urías el Eteo. O sea, que se estaba fijando tras del lecho a una mujer casada. Y yo quiero aclarar algo aquí, hermanos. Aquí el pecado de David no fue verla. El problema fue que la que consintió y deseó el pecado, el deseo pecaminoso, hermanos, lo consintió. Nadie peca por ver a una persona que está desnuda. Alguien lo puede ver accidentalmente, en este caso como David, hacia alguien, y eso no significa que puede ser pecado. El pecado se hace cuando se consiente ese deseo pecaminoso. Note lo que sucede con este caso. Versículo 4 dice: envió David mensajeros que la trajeran y la tomó. Cuando llegó, dice, él durmió con ella. Luego ella se purificó, dice, de su inmundicia y regresó a su casa. Note, hubo adulterio y fornicación, mi hermano. Con razón, el hijo, note, porque ya vimos que el hijo va a descender con cosas peores de lo que hizo el papá. En ese caso, Amón, violar a la propia hermana. Tremendo, hermanos. Veamos un ejemplo más. Génesis capítulo 5. Note lo que dice el texto bíblico en Génesis capítulo 5 y vamos a leer el versículo 3. Génesis 5:3. Vivió Adán 130 años y engendró, dice, un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo puso por nombre, dice, Set, era que se llamaba. Note, Set vino a la semejanza y a la imagen de Adán, note, del papá. Y qué casualidad, porque la Biblia dice porque la Biblia no dice que Set venía a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué no decía? Porque ya Adán ya había caído en pecado, hermanos. Ahora Set venía con la tendencia del mal de sus padres Adán y Eva, hermanos. Tremenda manera de explicarla. Dice que vino engendrado un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, hermanos. O sea, no solamente hablando en sentido físico, sino también espiritual. Así que por lo tanto, mi hermano, la pregunta es: Tamar fue violada por su hermano teniendo por esas inclinaciones al mal. Note que Tamar entonces también debe tener algunas inclinaciones, la cual tenían que ser también depravadas, pero note que en este caso es una violación. La pregunta es: ¿por qué Dios lo permitió? Hermanos, prepárese para la respuesta. Vamos a Jueces capítulo 10. Vamos a Jueces capítulo 10 y vamos a leer el versículo 13. Jueces capítulo 10, versículo 13 dice, aquí habla Dios: pero vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, dice, yo no lo liberaré más. Note, según este texto bíblico, ¿por qué Dios se aleja de las personas? ¿Por qué no las protege? No las libra. Dice, porque me habéis dejado y aparte de eso, sirves a dioses ajenos. Hermanos, es diferente cuando una persona se aleja de Dios por vergüenza, porque no se siente criteriado, pero se esfuerza para hacer la voluntad de Él. ¿A cuántos le han pasado eso? Estoy hablando lógicamente de los cristianos. Gente no se siente digna de estar al lado de Dios, pero quiere hacer lo posible su voluntad, y eso Dios lo valora. Pero note que hay gente que aparte que se aleja del camino de Dios, ahora también lo ofende, lo ataca, tiene otros dioses, note, y dice que por esa consecuencia Dios lo abandona. O sea que llegando a esta conclusión, mi hermano, según este texto, ¿por qué Tamar fue violada entonces? Porque se alejó y porque fue en contra de Dios. Tremendo. Pero ahí sí le echamos la culpa a Dios de por qué lo permite. Cuando nosotros conocemos realmente lo que sucedió, así como lo que estamos viendo, ahí es donde nosotros podemos decir que Dios realmente es justo y todo tiene que ser por culpa de nosotros. Hermanos, la violó el propio hermano
Pero sabe que según la misma Biblia enseña que cuando Dios aún no le permite para que el diablo la mate, es porque Dios sabe que esa persona puede cambiar. Así como David, hermanos, David adulteró, David cometió fornicación con una mujer y aún mandó a matar a su mejor soldado, que era Urías el Eteo. Y en el Salmo 51 él refleja el arrepentimiento genuino que expresaba el salmista David. Así cada ser humano que sobrevive en este mundo, hermanos, significa de que Dios ve una esperanza nueva en esa persona, de que realmente puede cambiar. Así que esta es la respuesta de por qué es que Dios permite a veces las violaciones, porque obviamente no les estoy echando la culpa, pero la mayoría de casos fueron personas que realmente nunca quisieron escuchar la voz de Dios, nunca escucharon tener una protección de Él, no le importaba tener una relación con Él y tras del hecho se burlaban. Y hermanos, ¿qué dice Dios? ¿No me quieres? ¿No me necesitas? Está bien, no estaré para ti. Hermanos, tristemente pues Dios al alejarse, pues ahora ¿quién va a actuar? Satanás. Va a manejar las situaciones, va a hacer que las cosas sucedan y va a acontecer las tragedias que todo el mundo sabemos que pasa. Ahora, ¿por qué muere un bebé? Pongámosle ese más interesante. Hablando otra vez del tema de las muertes, ¿por qué Dios lo permite, hermanos? Quiero que nos enfoquemos en algo interesante, hermanos. La respuesta tiene dos razones. Vamos a ver la primera razón. Vamos a Job capítulo 34. ¿Por qué Dios permite ahora la muerte de un bebé? Job capítulo 34 y vamos a leer el versículo 21. Note lo que dice el texto bíblico en Job 34, 21. Dice: porque los ojos de Dios están sobre los caminos del hombre y ve, dice, todos sus pasos. Note, o sea, el texto bíblico está diciendo que Dios sabe y conoce el destino de toda persona. Note, sabe, conoce. O sea que si nosotros lo aplicamos para un bebé, note cómo Dios es tan inteligente. Dios prefiere quitarle la vida al bebé o permite que un bebé muera porque sabe que ese niño, si se desarrolla, va a ser una persona mala que no se va a arrepentir y al finalmente puede tener muerte eterna. Dios prefiere quitarle la vida a ese niño para que realmente pueda obtener vida eterna, ya que la paga del pecado es la muerte, pero un bebé como no cometió pecado, el bebé no puede pagar. Note, o sea, Dios es inteligente. Con razón dice el texto bíblico: los ojos de Dios están sobre los caminos del hombre. Note, o sea, Él sabe lo que hace. Él sabe realmente a quién dejar vivir. Está en los caminos del hombre, dice. Yo a este no lo voy a dejar que se desarrolle porque yo sé que este va a ser una persona que no me va a querer. Y si Dios la deja desarrollar, supongamos, Dios deja que crezca, Dios deja que haga sus maldades, hermanos, antes es Dios el culpable por dejar, sabiendo que iba a suceder, no lo detuvo, hermanos. Note qué inteligencia tan tremenda la de Dios, cortarle la vida a un ser humano inocente, sin pecado, y obviamente como no tiene pecado, tiene vida eterna, hermanos. Tremenda respuesta que podemos encontrar ahí. Esa es la primera razón del por qué Dios permite la muerte de un bebé. Y aunque obviamente estamos en un mundo caído, hermanos, donde en este mundo se ve de todo, hermanos, pensemos en esa promesa tan bonita que estamos viendo en este momento. ¿Sabe que la Biblia da una segunda razón por la cual Dios permite la muerte de un bebé? Y no solamente la de un bebé, pueden ser en muchos casos. Y es para que usted y yo aprendamos las consecuencias del pecado. Aprendamos en qué mundo es que realmente estamos. Que Satanás es el que quiere hacer el daño y no es Dios. Vamos a leer Hebreos capítulo 4. Note lo que dice Hebreos capítulo 4 y vamos a leer el versículo 13. Note lo que dice Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, dice él, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, hermanos. Note, tenemos que dar cuentas. ¿Cómo va a reaccionar esas personas cuando asesinaron a un bebé? Que sacrificaron a un bebé. Note, tiene que dar cuentas. Note, Dios también va a hacer justicia.
la gente que probablemente no sabía que abortar era malo. Incluso hay gente que, no estoy generalizando, pero hay mujeres que se complacen abortando, hermanos. O sea, qué terrible pensamiento. Hay mujeres que, listo, abortan, se sienten culpables, se arrepienten, no lo vuelven a hacer. A diferencia de esas clases de mujeres que es un placer hacerlo. O sea, tras del hecho tienen relaciones sexuales, aprovechan solamente para tener placer y el niño para la tubería. Tremendo. Y eso es una mentira que es que dice, es que cuando es un feto no tiene vida. Error, la ciencia dice que sí tiene vida. Una persona así está cometiendo asesinato, hermanos. Tremendo. Ahora, resolvamos la última pregunta, mi hermano. Ya resolviendo el tema de las muertes, ya usted sabiendo eso. La última pregunta, hermanos, es, si Dios es omnipotente, ¿por qué no detiene el mal? O sea, una pregunta muy similar como lo vimos al comienzo, pero vamos a responder también eso a través de la luz de la Biblia. Vamos a ver el por qué. Aunque Dios todo lo puede, hermanos, eso es cierto, Él es omnipotente. Aunque Dios todo lo puede, Él jamás va a obligar a una persona que cambie su corazón. Jamás. ¿Lo puede hacer? Sí, porque Él es Dios. Pero para eso no nos hubiera creado a nosotros como seres humanos de tener una conciencia capaz de elegir. Note, leamos Deuteronomio capítulo 30. Note lo que dice, vamos a leer Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Deuteronomio 30, 15 dice, mire lo que dice Dios. Yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte, ¿y qué dice? Note, hay dos caminos que te pongo. Y ojo, aquí no está diciendo que Dios creó el mal, o sea, Él controla la situación, Él lo permite y ya vimos el porqué. Cuando usted se aleja de Dios, el mal viene. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando que hoy ames a Jehová tu Dios. Note cómo dice Dios. O sea, yo te invito a que me ames, que me sirvas. O sea, yo soy el Dios del bien. Que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. ¿Para qué? Dice, para que vivas y seas multiplicado. Note, vida. ¿Qué es lo que ofrece Dios? Vida. ¿Qué es lo que Él quiere realmente de usted, hermano? Que vivas. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual vas a entrar para tomarla en posesión, hermano. Satanás da lo contrario. Él asesina. Por culpa de él vienen las maldiciones. Claro, nosotros somos los que tomamos la decisión, pero él nos insinuó a hacerlo. Pero si tu corazón se aparta y no obedeces, dice en el versículo 17, te dejas extraviar y te inclinas a dioses ajenos y les sirves, yo les declaro hoy que de cierto pereceréis, o sea, te vas a perder. No porque yo soy un Dios castigador, un Dios que me vengo, que me complazco en hacer esto, no. Hermanos, es porque esa fue la decisión que tomó el ser humano. Por lo tanto, mis hermanos, Cristo dijo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, dice Jesús, y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Nota, Cristo está a la puerta, Él está diciendo, yo soy el que te puedo cambiar, yo soy el que quiero tener una relación contigo, tú no me buscas. Jamás usted vaya a decir, es que yo encontré a Dios, yo encontré a Cristo, jamás vaya a decir eso porque nosotros por naturaleza jamás queremos buscar a Dios, es Dios el que nos busca a nosotros, hermanos. Por eso cuando usted va a la iglesia, cuando usted quiere aprender algo de Dios, así sea un agnóstico que quiere responder esta clase de preguntas que él tiene en su corazón, hermano, es porque en el fondo de su corazón quiere realmente saber si hay un Dios que todo lo puede y que le responda a esas incógnitas que él siempre tuvo. Las hay, hermano, las estamos viendo en este momento. Dígaselas a esa persona, dígaselas, exprésele con amor, con sinceridad y deje que la misma Biblia sea el que tenga poder para poder decirle esto. Yo no entiendo, hay gente que se inventa métodos supuestamente para poder llevar el evangelio a otras personas a través de la música, a través de otros juegos, no sé qué, bueno, cosas que se inventan, hermanos, pero la misma Biblia dice que
la palabra de Dios tiene poder. Eso lo dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, dice Hebreos 4:14. O sea, mi hermano, ¿yo qué le estoy tratando de decir con esto? Que si usted tiene estas respuestas ya, de las preguntas que nosotros estamos haciendo en este momento a través de los ateos y agnósticos, esa es su oportunidad para que ahora el Espíritu Santo pueda actuar en esas personas. Hay gente, es verdad, tenemos que concentrarnos en los hermanos evangélicos, en los católicos, pero ¿qué pasa con los ateos? ¿Qué pasa con los agnósticos, con esa clase de personas que se sienten vacías? Sus ideologías, sus filosofías no los llenan, mi hermano. Solamente Dios es el único capaz de poder hacer esto, mi hermano. Ahora, ya para ir acabando, quiero reiterar un último texto que está en Ezequiel capítulo 33. Leamos Ezequiel capítulo 33 y el versículo 11. Dios no quiere la muerte del malo. Ezequiel capítulo 33, leamos y el versículo 11. Note lo que dice aquí el profeta. Dice, vivo yo, dice Jehová, el Señor. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Note, no quiere que él muera, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Note, hasta el malo le ofrece vida eterna. Volveos de vuestros malos caminos, porque habéis de morir, casa de Israel. O sea que en la iglesia también hay gente mala. Note, es cierto, los agnósticos tienen razón cuando dice en la iglesia hay hipócritas, pero no hay que juzgar, mi amigo agnóstico, porque aún Dios sabe que aunque hay malos en la iglesia, Dios quiere salvar a esa persona, así como lo quiere salvar a usted también. Note, o sea, qué amor tan grande para poder revelar estos detalles tan interesantes. Por lo tanto, mi hermano, si Dios interfería si Dios interfiere en todos los males de los malos, por lo tanto Dios no respetaría esa libertad. Así que, mi hermano, espero que este estudio le haya sido de bendición, donde podemos recalcar cosas interesantes y vamos a seguir respondiendo con ayuda de Dios más preguntas que tiene los agnósticos para la honra y la gloria del Señor. Así que, mi hermano, quiero que conmigo se ponga de rodillas para poder agradecerle a Dios por esto. Oremos. Padre Celestial, Señor, gracias una vez más por este estudio bíblico que nos regalaste. Es un tema bastante interesante saber de que tú eres un Dios justo, nos das las respuestas exactas a través de la Biblia del por qué tú, Señor, permites la maldad o por qué la muerte de esta persona, en este caso que estudiamos, por ejemplo, de los bebés. ¿Por qué alguien que fue violada tú lo permitiste, Dios? O sea, carnalmente no podemos saber la respuesta, pero cuando vamos a la Biblia, Dios, es increíble encontrar cada una de esas respuestas, Señor, para la honra y la gloria tuya. Por eso bendice a los hermanos que van a ver este video, también a los amigos, bueno, a todas las personas en general que realmente quieren seguir aprendiendo de tu evangelio. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén.